Van 2 por 1.
Bueno, amén. Amén. Los niños van a pasar a las mesas de atrás, a mi derecha, con Gina. ¿Ya está listo? ¿Sí o no? Sí, ya está listo. Entonces, los niños pueden pasar, por favor. También si se quiere quedar en la predicación, va a ser muy bueno. Si algún adulto quiere pasar a la clase de los niños, también. Amén. Hermanos, antes de comenzar, ¿alguien tiene una acción de gracias? ¿Alguien tiene un motivo de agradecimiento a Dios que quiera compartir? ¿Neftalí? Amén, hermanos, buenos días. Yo le doy gracias a Dios porque Él cumple sus promesas, amén. Y hace tiempo le habíamos pedido a Dios, mi esposa y yo, que nos diera un lugar donde poder construir una casa, un lugar donde poder establecernos. Y doy gracias a Dios porque ya lo dio. Y ahora pedimos para que Dios provea para que se pueda hacer la casa. También le doy gracias a Dios por la vida de mis dos hijos, porque cumplieron años, uno el 19 de mayo y la otra el 2 de junio. Doy gracias a Dios por eso. ¿Alguien más? Hace aproximadamente unos 4 o 5 meses le pedí aquí al pastor que orara por mí porque se había presentado una oportunidad de ascenso en el trabajo. Fui puesto a prueba y la semana pasada me dieron la noticia y pues tomé la jefatura de un área. Amén, hermanos, yo le doy gracias a Dios porque Él está empezando a cumplir mis anhelos de mi corazón conforme a su palabra. Yo había dejado de estudiar por mucho tiempo y ahorita Dios me volvió a dar la oportunidad de inscribirme y otra vez empezar a volver a estudiar la escuela y que creo que Él me va a seguir bendiciendo. Y en otra cuestión, creo que Dios me ha ayudado y me ha bendecido más en una forma de hablar a la gente. Y ahorita le estoy hablando a una señora de Dios y eso le doy gracias a Dios porque me está permitiendo ser yo, Él está haciendo en mí para que yo le hable de Cristo a esta persona y por eso le doy gracias a Dios. Pues gracias a Dios porque me permite estar aquí, me permitió conocerlo. De él he tenido pues una casa, un negocio y hace unos días él así curó mi cuerpo, lo operó. Yo tenía una gran hemorragia. Él me dijo guárdate unos días, yo lo hice y en esos días él operó mi cuerpo. Gracias a Dios, alístense para que, terminando la persona que esté rápido. Hola a todos, Dios los bendiga. Dios ha sido bueno con mi familia y dice su palabra que no olvidemos ninguno de sus beneficios, que le demos gracias en todo, ¿no? Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi familia, de mis hijas y porque me está permitiendo entender su palabra. Dice que teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Muy bien. Yo le quiero dar gracias a Dios por muchas cosas
Algunas de ellas son cosas que ya Dios abrió la puerta y que van a verse materialmente en algunas semanas más o en unos meses más. Pero Dios nos ha cuidado, nos ha ayudado, ha sido con nosotros. Gracias al Señor. Y especialmente le doy gracias a Dios porque llegó el día de hoy, que estaba esperando con mucha anticipación, con mucho anhelo. Cuando Guillermo también me dijo que iban a poder llegar los hermanos, ustedes, desde la mañana. Así, qué bueno, me dio muchísimo gusto y ya llegó el día. Hoy en la tarde vamos a recibir a otros muchachos de otras iglesias. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Un día de mucha alegría, un día de que estoy muy contento porque Dios ha preparado todas las cosas, ha puesto, ha dado provisión, ha hecho muchísimas cosas para que el día de hoy podamos tener un día excelente, un día que nos motive a caminar con Él, un día que nos anime, que nos llene de esperanza, que ponga también en nosotros una visión nueva para caminar con Él y para servirle. Entonces, estoy muy agradecido con el Señor por el día de hoy. Amén. Bueno, y lo que les quiero compartir el día de hoy es acerca de algunas ocasiones que la Biblia nos enseña, en las que Dios vino y preparó algo de comer para el hombre, para las personas. ¿Sí? Dios, pues a través de la naturaleza nos ha dado comida, ¿no? Él hizo los árboles, Él creó los animales y de ahí nos alimentamos, ¿sí? De hongos, semillas, cereales, verduras, legumbres, frutas, carne, huevos, ¿qué más? Pescado, pollos, vacas, carneros, de todo, ¿verdad? Bueno, ya la coca ya la hizo el hombre, así que cada quien. ¿Sí? No voy a hablar de eso hoy. Bueno, gracias a Dios. Pero entonces, Dios en algunos momentos especiales vino y preparó un alimento especial para las personas. Uno de los primeros alimentos que Él puso y que sobresale de la comida que Él tenía en general es el árbol de la vida. ¿Sí? Tú sabes, al inicio en Génesis 1 nos cuenta cómo Dios creó los cielos y la tierra, Dios creó las estrellas, formó la luna, formó el sol, formó las plantas, formó los animales del mar, los animales de la tierra, y después de todo eso Él formó al hombre, ¿sí? Y dentro de la creación del hombre, Dios plantó un huerto. Imagínate el huerto que puso Dios, el jardín que hizo Dios, un huerto con árboles frutales, un huerto y una plantación que Dios hizo con flores, un lugar agradable por excelencia, un lugar donde solamente estar ahí te haría que te relajaras, haría que respiraras el aire puro, increíble de ese lugar, que estuvieras en un estado de ánimo totalmente diferente por la belleza y la abundancia de ese lugar. Y en medio de ese lugar donde había árboles para comer, había cosas para que el hombre se alimentara, estaba el árbol de la vida, ¿sí? Y el árbol de la vida estaba ahí y era un árbol que si tú comes de ese fruto, vives para siempre. Tú puedes vivir para eternamente comiendo de ese fruto. El hombre, ya saben, no comió de ese, comió del otro, del árbol de la ciencia del bien y del mal, y de ahí empezaron todos los problemas de la humanidad. Sin embargo, ahí estaba puesto ese árbol, ahí estaba puesto desde el inicio el árbol de la vida. Se encuentra primero mencionado en Génesis 2, versículo 9. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Una de las características que tiene este árbol, si tú ves, es que este árbol produce un fruto cada mes. Y además, ese fruto trae sanidad. Ese fruto trae sanidad a naciones enteras. Así, naciones y países enteros, al comer del fruto que da mensualmente ese árbol, pueden ser sanadas, ¿sí? ¿Ya alguien tiene Génesis 2:9? Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. El árbol de la vida, ¿verdad? Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahora, ¿alguien puede por favor leer Apocalipsis
22, versículo 2. Fíjate, nos fuimos desde Génesis, inicio de la creación, inicio de todas las cosas, donde está mencionado el árbol de la vida y cómo Dios lo puso en el centro del huerto, y ahora nos vamos hasta Apocalipsis 22. Y en Apocalipsis 22 ya pasó Armagedón, ya pasó los sellos, las copas de ira, todo lo que se menciona en Apocalipsis ya ha pasado, ya pasó el milenio, el milenio donde Cristo está reinando durante 1000 años sobre la tierra. Ya pasó el juicio del trono blanco y ahora estamos en la eternidad y empieza Apocalipsis 22. Vamos a leer el versículo 2, por favor. En medio de la calle de la ciudad, la vida, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes sus frutos, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Amén, amén. Y eso es parte de lo que Dios ha preparado para que nosotros comamos. Bueno, pues desde ahí está, y tú puedes ver cómo Dios tiene un interés específico por las personas. Dios viene y tiene un interés especial por las personas y te da algunas características del árbol. Amén. Otro momento en el que Dios prepara alimento para los hombres. Éxodo 16:13. ¿Sí? ¿Y qué está pasando aquí? Después de Génesis pasaron cientos de años, hasta que llegamos, pasaron tal vez un par de milenios y llegamos al momento en el que el pueblo de Israel, los descendientes de Jacob, los descendientes de los descendientes de los descendientes de Jacob, han salido del país de Egipto, ¿sí? Fueron esclavizados por más de 400 años en Egipto y ahora ellos salieron. Y están en el desierto y necesitan alimentarse. Y en ese momento Dios les envía algo, un nuevo tipo de alimento, un alimento que sabe a miel, que sabe a hojuelas, algo delicioso para comer. ¿Cómo se llama? Maná. ¿Y qué significa maná? ¿Quién sabe, no? Significa, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama, no? Dicen que cuando los conquistadores españoles llegaron a la península de Yucatán, le preguntaron a las personas, ¿cómo se llama este lugar? Y ellos le dijeron, Yucatán. Y Yucatán significaba, no hablo español, no te entiendo, no te entiendo. Y entonces los españoles dijeron, pues se llama Yucatán. Y entonces ya no. Y así hay en la misma historia se repite en diferentes lugares. También en las Islas Polinesias, una situación similar, preguntaron ¿cómo se llama este lugar? Les respondieron y así se quedó, pero era que conocían. Y maná significa eso. ¿Qué es? Es un tipo de alimento que no conocían. Todos los días, a partir de durante el tiempo que estuvieron en el desierto, la gente de Israel salía de su tienda de campaña, se despertaba, salía de la tienda de campaña y de la tierra había salido un rocío de la tierra del desierto que se cristalizaba en forma como de hojuelas y la gente la recogía, la ponía en una medida de acuerdo al número de personas de la familia y con eso se alimentaban todo el día. Tenían la orden de que no lo podían guardar para el día siguiente. Cuando a algunas personas se les ocurrió pues, guardarlo, no vaya a ser que mañana no haya, ¿qué pasó? Que se les engusanó. ¿Y de qué nos habla eso? Pues nos habla de que la calidad alimenticia, la calidad nutricional de ese alimento era muy alta. Era un alimento de muy alto contenido nutricional, al grado que se echaba a perder muy rápido. Los microorganismos del ambiente, ¿sí? Tú sabes, tú dejas un plátano, va a traer moscas, ¿no? Y se va a ir echando a perder poco a poco. Pero este alimento lo dejaban ahí, lo dejaban durante la noche y los microorganismos del ambiente se alimentaban tanto que se lograban crear gusanos en el espacio de una noche. Era un alimento de alta calidad y el pueblo de Israel tenía
todas sus necesidades de alimento ahí. ¿Qué necesitas comer? ¿Qué necesitas comer? Carne. Ya dijeron, lo primero dijeron carne, ¿verdad? Necesitas comer carne, proteína. ¿Qué más necesitas comer? Vitaminas en los vegetales, ¿verdad? Vitaminas en vegetales y frutas. ¿Qué más necesitas comer? Verduras. Ajá. ¿Qué te dan las verduras? Te dan carbohidratos, te dan vitaminas. ¿Qué más necesitas comer? Frutas, vitaminas y minerales, enzimas, carbohidratos, como dice la hermana, en los cereales, en las verduras, en la fruta. ¿Qué más? También la palabra de Dios, ¿verdad? En nuestro cuerpo físico, ¿qué más necesita comer? Grasas. ¿Grasas? ¿No les gustan las grasas? Necesitas también comer grasas. Todo eso, necesitas vitamina B12, necesitas vitamina, hay un montón de cosas. Todo eso estaba contenido en el maná. Y la gente pudo subsistir solamente con eso. Fíjate, lo primero que mencionamos fue carne, ¿verdad? La primera opción. Una de las colonias que vino de Europa a habitar la tierra de Estados Unidos, así en 1700, una de esas colonias llegó y le tocó el invierno. Y durante el invierno ellos tenían animales para comer. Traían vacas, traían tal vez ovejas, traían caballos, todo se come, ¿no? ¿Y qué crees que les pasó? En el espacio de un invierno se murió toda la población. Toda la población. Y se murió de hambre. Y no crees que se murió de hambre porque se les acabaron las vacas, los caballos, las ovejas, bueno, ya hasta al perro, no se les acabó la comida, no se les acabó la carne. ¿Sabes qué se les acabó? Ellos estaban en un lugar de nieve y no tenían cereales, no tenían legumbres, no tenían frutas. Entonces ellos se desvitaminizaron y en un invierno se murió toda una colonia, todo un pueblo. ¿Por qué? Porque solamente tenían proteína animal, solamente tenían carne. Su cuerpo se desvitaminizó y se perdió toda la población. Entonces, eso es porque no tenían todo lo que mencionamos hace rato, no tenían proteína, tenían grasa, pero no tenían vegetales, no tenían legumbres, no tenían fruta, no tenían otras cosas. Y además, no sabían cómo obtenerlo del lugar donde estaban. El maná permitió que más de 600,000 personas se mantuvieran sanas, se mantuvieran desarrollándose, se mantuvieran en perfecto estado de salud durante más de 40 años. Tenían energía para hacer la guerra, tenían energía para hacer sus trabajos, tenían energía para moverse. Sus hijos crecían sanos, ¿sí? Crecieron completamente sanos solamente con el maná. Imagínate la cantidad, el tipo de alimento que Dios les preparó, que Dios les ponía a la disposición todos los días afuera de su tienda. Todos los días, fielmente, Dios proveyó. ¿Nosotros qué decimos? Híjole, no sé si la otra quincena si me va a alcanzar, si voy a tener. Sin embargo, Dios es un Dios proveedor, es un Dios fiel, es un Dios compasivo. Amén. Puedes confiar en Él, hermano, puedes confiar en Él. Vamos a ver otro ejemplo. Hay un versículo en el Salmo 78 acerca del maná. Sí, hermano. Pan del cielo. Bueno, desde el versículo 19 al 25, Dios dice que en el 25 dice que le dio a comer pan del noble, entonces dice el pan de pesante. Exacto, hermano. Exacto, así es. Les dio comer pan de nobles, les dio comer pan del cielo, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo más donde Dios alimenta a las personas. Primer libro de Reyes, 19:5. Y en este caso, de hecho es algo que vimos hace un par de semanas aquí en la iglesia, es un ejemplo, una historia bíblica que leímos hace 2 semanas. Nos habla de cuando Elías había hecho caer fuego del cielo. Después de 3 años de sequía, Elías trajo al pueblo de Israel
trajo a los profetas que adoraban al ídolo de Baal, a la diosa Acera, 850 o 950, más de 800 sacerdotes de dioses falsos, y les puse el reto de que hiciera caer fuego del cielo sobre el sacrificio. Y dijo Elías, y el Dios que responda por medio de fuego, ese sea el Dios, a ese adoraremos, ¿sí? Entonces ya basta de estar viendo a los ídolos y a Dios y no sabemos ni con quién ir. El Dios que haga caer fuego del cielo, a ese vamos a seguir. Y entonces ya saben, Dios envió fuego del cielo, se dio muerte a los sacerdotes de los dioses falsos, y después de eso hubo una persecución desde el gobierno hacia la vida del profeta Elías, ¿sí? Elías le mandaron decir de parte de la reina que le iban a cortar la cabeza, que lo iban a matar al día siguiente. Y entonces Elías sale huyendo, y en ese huir él va caminando por el desierto y llega un momento en el que se queda sin fuerzas, se queda dormido, y ahí viene Dios a visitarlo, manda un ángel que lo despierta, y cuando despierta a Elías ve que hay un fuego, hay una pequeña fogata, y en medio de las brasas le cocieron una pequeña torta de pan, una pequeña pieza de masa ya cocida preparada para él. Y este es un alimento que Dios trajo específicamente. Dios envió un ángel para que le encendiera fuego al profeta en medio del desierto, le preparara, le juntara harina, le hiciera un alimento preparado para el profeta. El profeta se levanta, come, se vuelve a dormir, lo vuelve a despertar el ángel, y después le da instrucciones: ve al monte de Dios. Y el profeta, con el alimento que había recibido en ese momento, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Oreb. Entonces, ahí también te das cuenta cómo el alimento que recibió en esa torta cocida entre las brasas fue un alimento especialmente rico en nutrientes, que le da fuerza a Elías para caminar 40 días, 40 noches, caminar hasta el monte de Dios. Y cuando llega, no llega así de, ya llegué, espero que Dios me tenga algo de comer. Él llega con fuerza y espera a que Dios se manifieste y Dios llegue. Y cuando está ahí, Dios todavía le dice: bueno, y ahora vas a ir y vas a escoger a Eliseo para que sea tu sucesor, y vas a ungir a este que va a ser rey de Siria, y vas a ungir a este que va a ser el siguiente rey sobre Israel. Entonces todavía le alcanza para el regreso la energía. Pero lo que te quiero decir es que ahí en medio del desierto, donde Elías estaba lleno de temor, estaba lleno de angustia, estaba huyendo, se sentía traicionado, porque él había hecho la obra de Dios y había llevado al pueblo a conocer a su Dios, había hecho una señal tremenda haciendo que Dios enviara fuego del cielo y consumiera el holocausto. Él estaba traicionado. ¿Por qué? Porque unas horas después le estaban diciendo: te vamos a poner a muerte como lo hiciste con los otros profetas falsos. Pero ahí en ese lugar Dios viene y le prepara un alimento especial para que él coma. Es una cosa de atención personal, es una cosa donde el Dios que es el creador del universo, el Dios que creó el planeta, el Dios que creó el sol, las estrellas y toda la extensión del universo, viene y dedica su atención en una persona. Viene y se concentra en una persona y dice a un ángel: ve y prepárale de comer. Y así es Dios contigo, así es Dios contigo. Dios en todo momento está teniendo vista de ti, todo el tiempo está teniendo cuidado de ti, y todo el tiempo Él está proveyendo algo para que tú tengas lo que necesitas. Te voy a dar un ejemplo. Estaba en un viaje de trabajo en la ciudad de Miami, tenía ya como 2 semanas ahí, y había agarrado la costumbre de cada domingo irme al culto. Entonces dije: no, pues estoy en Miami, está una iglesia que se llama el Rey Jesús, hermano Guillermo Maldonado, pues voy a ir a conocerla. Y ya me gustó mucho, y entonces me quedaba, llegaba en la mañana a la reunión y me quedaba a los 5 o 6 cultos, como hasta las 9 de la noche, y ya me regresaba, ¿no? Y el primer domingo, pues muy bien, renté un auto, fui y vine, ¿no? El segundo domingo renté auto, fui y vine también, pero había una situación particular.
El dinero que tenía para los viáticos lo había dejado en la caja de seguridad del hotel. Entonces ahí tenía todo el dinero y cuando me fui, regresé, ya tenía poco cambio para el regreso. O sea, fui en auto, iba a regresar igual. Y la cuestión es que tenía poco dinero para el regreso. Aparte tenía que pagar una caseta, ¿sí? Entonces cuando estaba en la iglesia tenía $11 y necesitaba $1 para pagar la caseta para el regreso, y lo que me quedaba eran $10. La situación es que sabía que cuando regresara del culto con el auto tenía que irlo a entregar, ¿sí? Y entonces cuando fuera a entregar el auto ya no iba a tener cómo regresarme al hotel, ¿sí? Porque el dinero que estaba en la caja de seguridad, los amigos que tenían la llave pues andaban de fiesta, ¿no? Entonces yo en la iglesia todo el día, los otros en la fiesta, y cuando regresara y fuera a entregar el auto pues no iba a tener para moverme y tenía que llevar el auto rentado. Entonces pensé, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Estos $10 que podría dar de ofrenda podrían servirme para entregar el auto, o sea, llevar el auto y regresarme en taxi, pero seguro no me va a alcanzar. Dije, bueno, pues Dios va a proveer. Guardé mi $1 para la caseta y agarré los $10 y los di de ofrenda. Y bueno, pues Dios va a proveer. Entonces, de regreso, fui a pasear al hotel y cuando me estaba estacionando en el hotel, llegaron los amigos que venían de la fiesta. Llegaron y se estacionaron y les digo, oye, qué bueno que llegas. Échame la mano, ¿no? Acompáñame a llevar el auto, tú tráete tu auto y así me regresas. Muy bien, ya. Entonces se resolvió todo, ¿no? Se resolvió todo. Siguiente domingo yo ya no tenía auto rentado, ya no había presupuesto, no podía rentar el auto, no se dieron las cosas. Pero sucedió que el jefe de la oficina donde estábamos trabajando me dijo, oye, tú te vas a la iglesia, ¿no? Los domingos. Le digo, sí. ¿Y por dónde vas? No, pues voy por X lugar. Y dice, fíjate que mi casa está como a 1 kilómetro de ahí. Si quieres te llevo. Cuando eso pasó, cuando esa plática sucedió, estábamos en medio de la oficina y yo estaba trabajando con puras compañeras. Ellas ya me traían así como que de encargo porque decían, no, es que a ti, tú te vas a la iglesia en lugar de irte con nosotros o llevarnos a pasear y no sé qué. Y entonces cuando vieron, pero eso me decían, me reclamaban, pero por otra parte me decían, no, es que a ti que Dios te ayuda y no sé qué. Y entonces ahí, justo antes de la plática, ellas ya me habían dicho, pues ahora a ver cómo te vas a la iglesia, ¿no? Porque no tienes auto y nosotros nos vamos a ir a la playa. Y bueno, pues a ver qué pasa. Entonces llega el jefe y me dice, no, pues yo vivo muy cerca de ese lugar, yo te llevo. Y se me quedaron viendo así como que, ¿y qué onda, no? Me llevaron. Yo pensé, bueno, pues ya tengo para la ida, pero el regreso a ver cómo está, ¿no? Entonces fuimos, eché todos los cultos del día y ya para entonces había hecho amigos ahí en la iglesia. Y entonces ya para la salida le dije a uno de los sugieres que me había hecho amigo, le digo, oye hermano, pues ahí pregunta, ¿no? ¿Quién va hacia tal rumbo que me pueda dejar ahí por el aeropuerto? Voy hacia tal lugar. Y entonces dijo, sí, yo veo eso. Total que cuando terminó el culto, vinieron como 4 personas y me dijeron, oye, nosotros vamos para allá y no sé qué. Ya tenían 4 opciones para irme. Y ya escogí un matrimonio y me llevaron. Y entonces cuando vamos entrando al hotel y ya, sí, gracias y no sé qué, y me bajo, llegan estos otros, los amigos del trabajo, y me dicen, ¿y ahora tú? Y digo, pues me trajeron. Y dicen, no es posible. Entonces lo que te quiero decir es de que Dios tiene una atención especial y particular para ti cuando tú decides hacer tu voluntad. Él tiene cuidado de cada cosa que vas a necesitar y cada detalle que tú vas a necesitar. Bueno, pasó un mes y yo había comprado, pero muchísimas cosas durante ese mes. Había comprado ropa para unirse que iban a hacer, había comprado el bajo, bueno, otro bajo, había comprado un amplificador para el bajo, un poquito más chico que esto, traía mis maletas, había comprado cosas para una carriola, una viajera, traíamos muchísimo equipaje, ¿no? Y ya saben que pues el viaje en avión y
Si te pasas del peso, te cobran. Y mis amigas pues también venían con mucho más cosas que habían comprado allá. Pues llegamos al aeropuerto, pasan ellas su equipaje y sobrepeso, ¿no? No, pues tiene que pagar tanto porque lleva tantos kilos de sobrepeso, la primera. La segunda pasa y también sobrepeso. Y entonces yo digo, no, pues imagínate, yo traigo, además de ropa, traigo pues, así, montones de cosas, ¿no? Pues empezamos a subir ahí las cosas a la báscula. Exacto, así perfectamente la cantidad de peso, creo que son 70 kilos, no recuerdo cuánto, exactamente el peso, y se pasan. Y se me quedan viendo mis compañeras así. No es justo, ¿no? No es justo, porque hay un trato preferencial aquí. Le digo, pues son los privilegios. La membresía tiene sus privilegios a ser comercial. Dios tiene un trato especial para las personas que le gusten, que le sirven. Si tú decides seguir a Dios, Dios tiene atención especial y personal contigo, hermano. Así como lo hace con el hijo. Amén. Amén. Vamos a ver un ejemplo más. Y este es un ejemplo un poco diferente, que te habla no de las necesidades físicas, sino cuando tú quieres servir a Dios, Él tiene también un plato especial preparado para ti. Ezequiel 3:1. Y fíjate, esta no es la primera vez que pasa esto que vamos a leer aquí. Ezequiel está siendo llamado por Dios, ¿sí? Está teniendo un llamado por Dios a hacerle un profeta, a llevar su palabra y las palabras de Dios, el mensaje de Dios al pueblo. ¿Y qué sucede aquí? ¿Alguien puede leer, por favor? Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve hasta de hablar. Exactamente. Entonces, ¿y pueden leer el siguiente versículo, hermano? El siguiente. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Ajá. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo y yo te doy. Y lo comí, fue en mi boca dulce como miel. Uy. Esa es la parte a la que quería llegar, que fue dulce como miel en su boca. Entonces, el profeta está teniendo un llamado de Dios para servirle. ¿Y qué hace Dios? Viene y le trae un rollo. Es como si Dios te dijera, ven y cómete la Biblia, ¿no? Le trajo un manuscrito, le trajo un pergamino. Dios le dio un pergamino. ¿Y de qué estaban hechos? Pues a lo mejor de papiro, o a lo mejor era un pergamino de cuero de animal, porque en cuero de oveja, en la piel de la oveja se escribían los rollos. Entonces Dios le da eso al profeta para que se lo coma, y el profeta obedece y se lo come y dice, fue dulce como la miel. Y eso nos habla de la provisión que Dios tiene para ti cuando tú le quieres servir. Cuando tú estás dispuesto a servirle y tú dices, Señor, tengo un anhelo por ir por ti, por caminar contigo, por servirte. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? Entonces tú te pones a su disposición y Él te da la provisión que necesitas para servirle. Amén. Así es, hermano. Vamos a ver un ejemplo más. Mateo 4:11. Y vas a decir, bueno, no se vale, aquí no se vale porque es Cristo, ¿no? Pero Cristo está en su condición de hombre. Cristo está aquí, hecho, nacido de mujer. Ajá. Está puesto en calidad de siervo, está hecho como humano, ¿sí? Él es, en esencia, es el Hijo de Dios, pero Él está aquí en la naturaleza de humano. Y Dios lo envió al desierto, ¿sí? El Espíritu Santo puso en él el impulso de ir al desierto y de permanecer allá en ayuno 40 días y 40 noches. Y después de esos 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y tú sabes lo que pasó, vino el tentador, vino Satanás y pone delante de Jesucristo la tentación, ¿sí? Pasado esto dice que vinieron los ángeles y le servían. ¿Y qué es lo que estaban haciendo los ángeles con él? Imagínate un ayuno de 40 días de que no comió, tal vez muchos días de esos días tampoco tomó nada de agua. ¿Cómo está el cuerpo de Jesús? Tú te lo imaginas así parado, viendo que vienen los ángeles y todo, pero imagínate después del ayuno de 40 días de Jesús,
Él debe haber estado totalmente debilitado. Nosotros tenemos una idea así muy superhumana, ¿no? De que pasaron 40 días y 40 noches y Jesús ahí parado y caminando. Seguramente estaba tan débil que no se podía levantar, que no se podía mover, no tenía fuerzas para regresar al lugar de donde había salido. Si Dios no hubiera enviado la provisión ahí, él hubiera muerto físicamente, porque no, su cuerpo estaba totalmente consumido. Su cuerpo había consumido todas sus reservas de grasa. Su cuerpo se estaba alimentando para mantenerse vivo de su carne, de sus músculos, de sus órganos, ¿sí? Eso es lo que pasa con un ayuno tan extenso. Él no tenía seguramente ya energía para pararse, para mover un dedo. El hermano Clay Hudson, y voy a dar este testimonio que él nos ha compartido, una vez hizo un ayuno así. Los primeros días comía menos, y conforme iban pasando los días de esos 40 días, iba quitando cosas de su alimento, hasta que llegando como al día 35 ya no estaba comiendo nada, ya tenía varios días sin comer nada. Y entonces dice que como en el día 37 Dios le dijo: es suficiente, ya termina el ayuno. Y él dijo: pero estoy aquí recibiendo revelación de ti y estoy muy bien. Y él me confesó y dice: yo la verdad seguí el ayuno todavía por un poco de orgullo, pero al día 40 sentí que me estaba muriendo, literalmente sentí que me estaba muriendo. Y entonces pidió ayuda a las personas con las que él estaba. Una de las personas que lo tenía hospedado era enfermera, y lo atendió y pues ya salió adelante. Entonces Jesús, después de los 40 días, él físicamente no hubiera podido salir del desierto. Él estaba totalmente ya sin fuerza, y los ángeles vienen y le atienden, y le deben haber traído algo para hidratarse, agua, cosas para tomar. Le deben haber traído algún tipo de alimento que le permitiera empezar a recuperarse, y le trajeron también descanso y protección, ¿sí? Y es ese cuidado que Dios tiene para las personas que le sirven. Es ese cuidado que Dios tiene, esa provisión que viene cuando una persona ha hecho en obediencia a la voluntad de Dios. Hay otro ejemplo, Juan 21:9, y esto está sucediendo justo después de la resurrección de Jesucristo. Después de que Jesús había sido crucificado, ¿qué hicieron los discípulos? Los discípulos volvieron a lo que sabían hacer antes, fueron a pescar, ¿sí? Y entonces Jesús viene a ellos y los encuentra. Ellos lo reconocen, les da instrucciones, ellos pescan y se acercan a la orilla a donde está él. Y cuando llegan, fíjense, ellos no habían podido pescar nada, ¿verdad? En ese momento. Pero Jesús les dice: bueno, hagan esto, y ellos pueden pescar. Y cuando ellos regresan a la orilla, Jesús tiene una fogata hecha, y tiene un pan, y tiene un pescado ahí en la fogata. ¿Y entonces de qué te habla esto? Ellos habían olvidado las promesas de Jesús, habían olvidado sus palabras de que Él iba a resucitar. Ellos habían escuchado ya de María y de Pedro que la tumba estaba vacía, que el ángel les había dicho. Habían escuchado a los dos que se habían encontrado al Señor en el camino de Maús. Pero aún así, aquí los tienes pescando en medio del agua. Y cuando ellos llegan a la orilla delante de Jesús, están avergonzados, están sintiéndose fuera de lugar, porque ¿por qué no te esperamos? ¿Por qué no buscamos a que nos dieras instrucciones? ¿Por qué venimos a hacer esto de lo cual tú ya nos habías sacado y nos habías convertido en pescadores de hombres? ¿Y por qué no nosotros regresamos a hacer eso? Y vienen con vergüenza delante de Jesús. Pero Jesús les tiene preparado alimento. ¿Te das cuenta del contraste? Ellos están esperando que Jesús les reclame, que Jesús les diga: hombres de poca fe. Pero Jesús, ¿qué tiene para ellos? Jesús dice: ellos estuvieron trabajando toda la noche, esforzándose por obtener algo que comer,
no han dormido, se estuvieron esforzando, y cuando ellos llegan a la orilla, Él les tiene preparado alimento. ¿No se te hace como tremendo el amor de Dios? Como una cosa que Él, en lugar de reclamarnos, de decirnos por qué haces esto, por qué vives de esta forma, cuando nosotros decidimos dar un paso hacia Él nos recibe con los brazos abiertos. Y te das cuenta que Él ya tenía preparado algo para ti. Te estaba esperando y te estaba esperando bien. Así es el amor de Dios, hermanos. Amén. Apocalipsis 10, versículo 10. Y aquí, en Apocalipsis 10, quien está escribiendo el libro y quien está escribiendo lo que está pasando es el apóstol Juan. Muchos años después de la resurrección, muchos años después de que él ya fue un apóstol y él levantó iglesias, y ahora él está encarcelado en la isla de Patmos y está recibiendo esta revelación del libro de Apocalipsis y la está escribiendo. Y está teniendo visiones y escribiendo lo que va sucediendo. Y en medio de esta visión viene un ángel que le da un rollo otra vez y le dice: come. Y además le dice: este alimento te va a ser como miel en la boca, va a ser dulce en la boca, pero va a ser amargo en tu vientre. ¿Por qué? Porque todavía vas a profetizar más, y es parte de ese alimento que Dios tiene para nosotros. Dios tiene un alimento y un servicio para nosotros que cuando lo hacemos es dulce, nos produce alegría servir a Dios, pero también el servicio a Dios tiene una parte que es amarga. ¿Sí o no? Parte del servicio a Dios es amargo, hermanos. Parte del servicio a Dios es difícil. Parte del servicio a Dios tiene sacrificio, ¿sí? Y cuando tú vienes a una madurez con Dios, cuando tú vienes a una mayor responsabilidad de Dios, Él te da a comer de ese libro, que por una parte es dulce, pero por otra parte es amargo para tu vientre. Y entonces, ¿estás dispuesto a caminar con Él? Es parte de la madurez, es parte del seguir al Señor. Amén. Y el siguiente te va a gustar. Apocalipsis 19, versículo 9. Bienaventurados los que son llamados, los que han sido invitados, los que son convidados, los que tienen una invitación a la magnífica cena de las bodas del Cordero. Alimento más especial y espectacular del universo, hermano. La celebración de la culminación del plan de Dios, la celebración de la victoria de Dios, la celebración de que el Cordero está a punto de tomar el reino y el poder. Es justo antes del milenio y en medio de la tribulación, en medio de la gran tribulación, cuando en la tierra el anticristo está con todo su poder, está con todo el esplendor y tomando gobierno sobre naciones, tomando control sobre gentes, matando a los que deciden adorar a Dios, a los que han decidido no adorar a la bestia, no hincarse ante su nombre, no ponerse su marca en brazos o en la frente. En medio de la gloria y del punto más alto del anticristo, Dios decide celebrar las bodas del Cordero y llama a los suyos y los convida y los invita para ese evento en su presencia. Y ese alimento que Dios tiene preparado para nosotros, ese alimento que Él tiene listo para nosotros, ¿sí? Y se cumple lo que dijo Jesús: no comeré del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y Cristo ese tiempo no ha tomado otra vez el vino, no ha tomado ese alimento especial que está esperando para cuando nosotros estemos en la presencia de las bodas del Cordero. Y nos habla de una intimidad con Él, de una intimidad profunda, una intimidad cercana con Dios, que en medio de cuando el mundo se está cayendo a pedazos,
el mundo está destruyéndose y el anticristo está extendiendo las tinieblas sobre la faz de la tierra, Dios llama a los suyos y los invita a la cena de las bodas, a un momento de intimidad especial, a un momento en el que los hombres, la humanidad que le ha servido, que se ha entregado a Dios, es exaltada de una manera tremenda y es invitada a su presencia, hermano. Es una cosa tremenda y eso es parte de lo que Dios te ha llamado, eso es parte de lo que Dios tiene de ti, para ti, hermano. Amén. Amén. El último, hermanos, el último alimento que aparece ahí es Apocalipsis 22:2, que ya lo leímos, y es justo el árbol de la vida, ¿verdad? ¿Con quién? Empezamos con el árbol de la vida en Génesis y termina Génesis 22:2. Como en el reino de Dios, en la nueva creación, en la nueva tierra que Él tiene preparada, que Él va a hacer después de que esta pase, tiene lista el árbol de la vida y que da frutos cada mes. Amén. Si tú ves las características del fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, y lo comparas con estas veces que se menciona que el alimento de Dios, puedes hacer una relación, ¿sí? Y podrías decir, bueno, el primer alimento que fue el árbol de la vida tiene que ver con el amor de Dios, con esa esperanza y con ese anhelo que tenía Dios de tener intimidad y darle vida eterna sobre la tierra al hombre, para que el hombre viviera en comunión con Él, en cercanía con Él, en amistad con Él. El maná nos habla de gozo, el gozo en medio de la persecución, el gozo saliendo de la persecución de Egipto, saliendo de la esclavitud, saliendo de los problemas. En medio de eso, Dios tiene una provisión para ti en medio del desierto. Y yo tengo una frase, una idea mental, que es: todos tenemos que pasar por desiertos, todos tenemos que pasar por situaciones difíciles en nuestra vida. Recuerdo cuando estábamos una ocasión en que mi esposa estaba en el hospital y estaba naciendo mi segunda hija, había ya nacido, y salieron los doctores y me dijeron: la señora está muy mal, se puede morir, ustedes se quedan pendiente y todo, ¿no? Y tú ahí solo en el hospital oyendo eso, ¿no? Y bueno, Dios, tú estás conmigo y tú tienes el control de todo eso. En medio de la tribulación, en medio de las dificultades, en medio del desierto, Dios está contigo. Y entonces todos tenemos que pasar por desiertos. Y yo tengo una idea que es, bueno, tú puedes pasar, tú vas a tener que pasar por el desierto, pero tú decides si lo vas a pasar caminando o si lo vas a pasar en auto con aire acondicionado. ¿Me entiendes? Puedes pasar el desierto caminando, o puedes pasar por el desierto en el auto y tener el aire acondicionado, y pues sí es un desierto, ¿no? Pero no está tan mal. Y la diferencia es cómo te acercas tú a Dios y cómo tú te tomas de Dios. Cuando pasas por el desierto caminando, es cuando tú pasas por situaciones difíciles reclamándole a Dios, peleándote con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo. Mira todo lo que he hecho, mira lo que mi familia ha hecho por ti. Y pasas por el desierto caminando y te vas a quemar los pies, te va a dar sed, veo todo. Pero tú cuando decides pasar por el desierto en auto y con aire acondicionado, es cuando tú dices: Dios, yo estoy en tu voluntad. Aquí me tienes, bendíceme. Aquí me tienes, prospérame, sácame de este lugar. Ayúdame a entenderte, a conocerte en este lugar. Y no la pasas tan mal, te lo aseguro. Tengo muchos ejemplos de eso. Cuando vemos el pan que está ahí en las brasas, que comió Elías, nos habla de la paz de Dios. Amor, gozo, y ahora es la paz de Dios.
en medio de esa persecución de Jezabel. Cuando ves el rollo de Jeremías, nos habla de la paciencia. Nos habla de la paciencia, ¿sí? Porque él tenía que orar, tenía que hablar por palabras de destrucción y por palabras también de construcción contra los enemigos y sobre su pueblo. Y él tenía que tener paciencia. Imagínate que Dios te enviara, te pusiera como profeta para que le dieras palabras a tu familia de destrucción. Que Dios te pusiera como profeta para que le hablaras a tu familia palabras de destrucción. Palabras de que tus hijos, tus sobrinos iban a morir jóvenes, iban a padecer pobreza, iban a padecer hambre, iban a padecer violencia, iban a padecer enfermedad. Tu carne, tu propia carne, tus parientes, tus amigos, tus sobrinos, tus primos, tus hermanos, tus hijos, tus nietos. Que Dios te pusiera para eso. Eso es a lo que Dios llamó al profeta Ezequiel. ¿Sí o no? Así es. Y para eso necesitaba la paciencia de Dios. El pan que fue dado a Jesús después de la tentación nos habla de la benignidad, de la bondad, de hacer actos de bien. Cuando Jesús estaba totalmente debilitado por el ayuno, Él recibió confort, recibió alimento, recibió agua que beber por medio de los ángeles. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer a nosotros. Y lo que Dios hace aquí es que Dios provee para las necesidades de la iglesia a través de los pastores. ¿Sí o no? Dios provee para las necesidades de la iglesia a través de los pastores y de los líderes. Pero ¿sabes algo? Dios provee para las necesidades de los líderes y de los pastores ¿a través de quién? De la iglesia. Cuando das un vaso de agua, cuando oras por el hermano, cuando das una palabra de aliento, cuando das una ofrenda, cuando abres tu casa para que se dé un servicio, cuando prestas tu auto para que se pueda mover y se pueda satisfacer una necesidad. ¿Sí? Así es como funciona, hermanos. Cuando la iglesia no lo hace, ¿sabes qué pasa? Dios trae a los cuervos, Dios trae a las personas que no le conocen a servirle a sus siervos. Pero la iglesia se pierde la bendición. No crees que es gratis. El pan y el pescado de Jesús nos hablan de la bondad. De aun cuando hay cosas malas, no regresar mal por mal, sino cuando recibes un mal, haz el bien, da el bien, haz el bien, funcionan mejor las cosas. ¿Sí? El rollo de Juan, el apóstol, nos habla de la fidelidad. ¿Sí? En medio de la prisión, el apóstol está recibiendo la revelación del Apocalipsis y él se mantiene fiel. La cena de las bodas del Cordero nos habla de la mansedumbre, nos habla de la mansedumbre, porque el pueblo de Dios no está luchando en contra del anticristo, no está rebelándose para entrar al anticristo. ¿Sabes qué es lo que está haciendo el pueblo de Dios ante el anticristo? ¿Sabes lo que está haciendo? El pueblo de Dios pone su cuello para morir por fidelidad a Dios. El pueblo de Dios, en medio de la tribulación contra el anticristo, no levanta una revolución, no levanta una guerra de guerrillas, no empieza a hacer acciones terroristas contra el anticristo. ¿Sabes qué es lo que hace el pueblo de Dios? Pone el cuello para morir, para ser degollados, porque no se van a inclinar ante el anticristo. El árbol de la vida nos habla acerca de la templanza, porque no sé si lo has pensado, pero en el cielo a veces piensas que ya no vas a estar totalmente libre del pecado, sin ninguna influencia del pecado. Pero ¿cómo surgió el pecado en la historia? Y no estoy hablando de Adán y Eva, estoy hablando de cuando Satanás
se llenó de orgullo delante de Dios y se halló pecado en él. ¿Dónde estaba? ¿Dónde vivía en ese momento? ¿Y qué era? Satanás era un ángel en la presencia de Dios. Y ahí, en ese momento, él tuvo libre albedrío para obedecer a Dios o no. A veces tenemos la idea de que los ángeles solamente pueden hacer la voluntad de Dios y los ángeles no pueden obedecer la voluntad de Dios y que por eso son santos. Pero los ángeles, cuando Satanás tuvo la opción de seguir dándole la gloria a Dios o de enaltecerse a sí mismo. Y los ángeles que siguieron a Satanás tuvieron la opción de seguir a Dios y serle fieles a Dios o de seguir a Satanás. Y algunos siguieron a Satanás y otros permanecieron con Dios. ¿Lo has pensado así? Y desde entonces los que sirvieron a Dios se han mantenido en fidelidad a Dios, sirviéndole hasta ahora. Entonces, cuando tú estés en la presencia de Dios en el cielo, se va a mostrar la templanza, el dominio propio, porque delante de la presencia de Dios tú vas a seguir teniendo libre albedrío y te vas a mantener en fidelidad a Él. Ahora en ese momento le vas a conocer de una manera tremenda y vas a estar asombrado de su grandeza. Pero recuerda que en ese así, de la misma forma, los ángeles tuvieron la oportunidad de decidir si pecaban o no pecaban. Y algunos decidieron por el mal y otros decidieron quedarse con Dios. Y en esta tierra tú también tienes que hacer uso del dominio propio. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Vamos a terminar ahora. Y quiero que te pongas de pie y tú tengas un momento para presentarte delante de Él y hacer un compromiso con Él y decirle: gracias, porque cuando yo vengo avergonzado delante de ti, tú me tienes preparado alimento. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias porque nos muestras cómo eres un Dios justo, un Dios que no tolera el pecado, Señor, pero es un Dios lleno de misericordia. Eres un Padre que nos trata como a hijos pequeños y tiene un cuidado tierno y delicado con nosotros, Señor. Gracias por todo lo que das para nosotros. Gracias por la fidelidad que has tenido cuando te hemos fallado una y otra vez. Señor, recibimos tu perdón, Señor, recibimos y declaramos, Señor, confesamos tu bondad, tu amor, tu fidelidad, tus brazos abiertos para nosotros, Señor. Confesamos que tú nos abrazas, Señor, y nos recibes, que tú abres los brazos para recibirnos cada que venimos a ti, Señor. Y lo confesamos, lo declaramos, decidimos creerlo, Señor. Decidimos que eso es realidad, Señor, y que así eres tú con nosotros, y lo recibimos para nuestra vida, Señor. Te abrazamos también, Señor, y te decimos: enséñanos a caminar contigo. Ayúdanos a comprometernos a ti. Ayúdanos a hacer ese compromiso contigo, Señor. Te lo pedimos por el nombre de tu Hijo Jesucristo. Haz esto en nosotros, Señor. Haz esto en nosotros, Padre. Amén. Amén. Amén, hermanos. Vamos a asignarnos y vamos a esperar un momentito a los niños que nos van a compartir lo que vieron el día de hoy, y después de eso vamos a terminar este tiempo. Va a haber instrucciones para la comida, lo que sigue después. Tenemos que arreglar unas cosas aquí también, pero ya vienen los niños.